Vamos entonces a Contigo en Directo. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este día miércoles, mitad de semana, 23 de septiembre. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, vamos a revisar también cómo está el pulso en la calle Providencia, que se encuentra ya en esta fase 3, fase de preparación, con mucho movimiento. Nos va a acompañar desde ya Juan Pablo Queraltó, a quien saludamos en pantalla. Vamos a hablar del proyecto que hoy, a eso de las 4 de la tarde, en un ratito más, comienza a discutirse en el Parlamento. Van a discutir, por supuesto, si es que se puede o no legislar a propósito de la idea de sacar nuevamente un 10% de los ahorros previsionales. Se vota eso hoy día, la idea de legislar. También vamos a estar conversando con un senador de la República que está en contra, un diputado que está a favor. Bueno, vamos a hablarlo en un ratito más, eso del 10%. ¿Qué le parece a usted? Puede opinar con nuestro hashtag Contigo en Directo CHB. También un diputado de la República, Marcelo Díaz, está molesto con esta idea de que ahora se pueden realizar viajes interregionales a partir del próximo lunes. Vamos a conversarlo con él. Él dice que beneficiaría a las personas que tienen una segunda vivienda. Pero algunos dicen no, también, por ejemplo, las personas que quieren ir a ver a adultos mayores, ir a ver a sus padres que han pasado toda la pandemia alejados. Eso y más vamos a hablar. Juan Pablo Queraltó, cuéntanos cómo está Providencia y nos metemos también de lleno en las novedades que hay en torno al caso de Hernán Calderón. Ayer estábamos comentando, Juan Pablo, que se decreta, o se mantiene más bien dicho, la prisión preventiva en Santiago 1. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Toti? Bueno, efectivamente, Providencia, harto movimiento a esta hora, ya muchos volviendo de su horario de colación para sus trabajos, harto movimiento acá, llegó la primavera, llegó la alergia para algunos, y también siguen las noticias acá con respecto al tema de Hernán Calderón Argandoña, porque tal como tú lo mencionabas, Toti, ayer la Corte de Apelaciones revisó precisamente estas medidas cautelares que se decretaron el pasado 14 de septiembre con respecto a la prisión preventiva, ¿no?, de Hernán Calderón Argandoña. Y bueno, la ratificación fue clara, él se debe mantener en prisión preventiva mientras continúe la investigación. Mario Vargas, digamos, que es el abogado, ¿no?, de Hernán Calderón Argandoña, él dice que la prisión preventiva debiera cambiarse a una menos gravosa, y tanto la defensa como también el padre de Hernán Calderón Argandoña, me refiero a Hernán Calderón Salinas, piden que Nano Calderón quede con arresto domiciliario total, pero eso fue completamente rechazado. Se expusieron ayer también, Toti, los informes psicológicos y también psiquiátricos de un médico legista, un poco para saber en qué condiciones, ¿no?, se encuentra Hernán Calderón Argandoña. Primero, dentro del informe, ¿no?, dice que él ya no representa o nunca ha representado un peligro para la sociedad, ni para terceros, ni para él, ni para su padre, que insiste también tanto la defensa, en este caso el abogado Oxman, que es la defensa de Hernán Calderón Salinas, que su hijo nunca tuvo la intención de matarlo, todo lo contrario, que eso en ningún momento existió. Y dentro de este informe, Toti, se habla precisamente, y mira, y aquí yo lo tengo, se habla de un trastorno de personalidad narcisista. De esa manera se habla en el informe, y lo que explica precisamente el médico a cargo es que en la medida que este tratamiento médico se pueda seguir desarrollando fuera de este sector, ¿no?, del ASA de Santiago 1, más un tratamiento médico psicológico, más una rehabilitación psicosocial con un enfoque comunitario, no representaría ningún tipo de peligro para la sociedad. Sí. Además, hablan de que este tratamiento que él debe tener es un tratamiento por control de impulsos y por patologías de personalidad. Sí, Juan Pablo, vamos a hacer algo. Vamos a revisar una nota que tenemos preparada al respecto y luego lo seguimos comentando acá en Contigo en Directo. Aquí va. A eso de las 15 horas de ayer se publicó en las redes sociales del Poder Judicial que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva para Hernán Calderón Argandoña. Información que rápidamente se replicó en diversos portales de noticias. Pero vamos
por parte. Él es Rodrigo Paz, perito encargado de realizar el informe psiquiátrico forense Hernán Calderón hijo, el mismo que fue solicitado por su defensa y costeado por su madre Raquel Argandoña para establecer el grado de peligrosidad para con él y con terceros. El actuar del imputado quiere y tiene la decisión, la voluntad de asesinar a su padre. Eso no está en ninguna parte, no hay ninguna evidencia de eso. Ni siquiera Hernán Calderón Argandoña tenía la intención de causar lesiones, ni graves, ni menos graves, ni siquiera leves a su padre. 8 horas de material audiovisual repartidos en entrevistas a Nano, Hernán y Raquel, las que ayudarían a determinar si los delitos que se le imputan son a causa de una condición neuropsiquiátrica o algún problema psicológico que pudiese influir como presunto autor del delito de parricidio frustrado con resultado de lesiones graves, porte de arma de fuego y daños a la propiedad. Que la respuesta que recibe el imputado es más bien de sentirse humillado, sentirse devaluado. Y es en ese contexto que el imputado, que está en su casa en ese momento todavía, está sacando sus cosas y entre ellas está esta pistola, no le dispara, sino que se da vuelta y dispara hacia la habitación de su padre con la intención, creo yo, como perito forense, de agredir a un objeto de su padre. Un primer encuentro con fecha del 5 de agosto en el que solo hubo amenaza. Al día siguiente, Nano destruyó objetos del departamento de Hernán Calderón y 2 meses más tarde, una pelea terminó con heridas cortantes en el abogado. Saca la cortapluma y intenta pinchar derecho primero y la mano izquierda de su padre con la intención de que lo pudiera soltar y él poder huir. Intención que no ha sido del todo aclarada para el cuarto juzgado de garantía. De hecho, fue el 14 de septiembre cuando se rechazó por primera vez la solicitud de que Nano fuese trasladado del penal para cumplir la medida con arresto domiciliario. Se mira porque se da cuenta que está con sangre, se toma una foto para mirar si tenía una herida, dice él. Y esas son las fotos donde aparecen tomándose fotos, no porque tuviera el deseo de exhibirse ante nadie. El menor de los Argandoña no solo está siendo investigado por parricidio frustrado, sino por daños, disparo injustificado, amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Cabe recordar que fue su padre quien recalificó la querella de parricidio frustrado por delitos de lesiones graves. Fueron un poco más lejos que unos simples pinchazos y eso habla de que hay un descontrol ahí. No hay la intención de apuñalar a su padre, como se dijo en un momento, ¿me sigue? Nano actualmente se encuentra recluido en el área de salud ambulatoria del penal Santiago 1, por lo menos hasta que sea estabilizado. Bueno, primero yo no creo que él represente ningún peligro para sí mismo ni para terceros. Creo que sí, es bueno que él siga medicándose por un tiempo. Aquí se requiere una intervención familiar. Hernán Calderón Argandoña es un influencer. Creo que podría perfectamente dar charlas contando su experiencia de lo que significa reparar el vínculo dentro de una familia donde se producen cosas graves. Ha pasado más de un mes desde el episodio del 11 de agosto, aquel día en que Nano Calderón decidió tomar lo que él entiende como justicia por sus propias manos y terminó desatando que cambiase de su vida de lujos, autos de carrera y de influencer por la de un joven estudiante de Derecho que se encuentra en prisión preventiva mientras dure la investigación. Estamos presentando Contigo en Directo. Nos acompaña esta tarde Juan Pablo Queraltó para poder analizar lo que está ocurriendo, las últimas informaciones referidas a este caso que ha sido muy bullado, muy mediático, por supuesto, y que tiene que ver con Hernán Calderón, padre e hijo, ¿no? De todas maneras, todos los testimonios que veíamos en la nota de Rodrigo Paz, psiquiatra y también perito forense, son testimonios de una persona que fue contratada por la defensa de Hernán Calderón Argandoña, ¿no? Exactamente, y ahí está un poco lo que dice el Ministerio Público y lo que dice la Fiscalía. Para nosotros eso no tiene tanta validez hasta que el propio Hernán Calderón Argandoña decida, o el propio abogado, realizar ese mismo informe médico, pero en el servicio médico legal. Recordemos que todo esto es pagado, por supuesto, por la defensa. Hasta el minuto, Hernán Calderón Argandoña se encuentra en el ASA, en este sector de salud que está al interior de Santiago 1. Y hasta donde yo tengo entendido, Toti, él se mantendría ahí por lo menos hasta que termine esta investigación. O sea, estamos hablando de 120 días. La razón, evidentemente, tiene que ver con que no pueden exponer, ¿no?, a una persona, a un imputado, ¿no?, en este caso como Hernán Calderón Argandoña, a
al lugar común donde están los otros reos, y por eso lo tendrían ahí mucho más cuidado. Recordemos también que dentro de este informe, ¿no? Este informe que entrega precisamente la defensa, habla que se entrevistó de manera virtual, ¿no? A través de teleconferencia, tanto a su madre como a su padre, un poco para saber cómo era la personalidad de Hernán Calderón Argandoña. Fueron horas de grabación para así tratar de ver las razones de por qué él habría actuado finalmente de esa manera. Y también por primera vez yo creo que se conoce de alguna forma un poco la versión, ¿no?, de Hernán Calderón Argandoña, de por qué decide ir a este departamento. En algún minuto se dijo que estaba en el departamento de Rebeca, de su polola, cuando él lee un mensaje y le dice: dame un segundo que voy a solucionar un problema. En este informe, ¿verdad?, aparece todo lo contrario. Aparece que él estaba en un taller mecánico, precisamente en compañía de su polola, ¿no?, de Rebeca, y es ahí, ¿verdad?, donde él ve estos mensajes de texto y toma, por eso llamaba la atención de por qué iba con un líquido de freno y no sé qué otra cosa hasta el departamento del papá. Bueno, toma todo esto desde ahí, de ese lugar, y va con el objetivo, según consta, digamos, en este informe, de querer destruir el auto regalón de su padre. Nunca fue con el objetivo de querer ir a hacerle algún tipo de daño a su padre. Sí. Y él, al percatarse en el lugar de que el auto no se encontraba ahí, es que decide subir hasta el departamento, ¿no?, de su papá, a encararlo, precisamente por un mensaje que él lee, y que es el mensaje: no te aburre estar con uno que juega todo el día Play. Y que a juicio, por supuesto, en este caso de Calderón Argandoña, esto consta en el informe, por eso lo estoy leyendo, significaría como: mejor métete conmigo. Lo que coincide un poco, según lo que dice este informe, con el relato de la madre del imputado, que es una frase típica del padre de su hijo, que las pololas de Hernancito sería: es mejor que el original que la copia, que les diría, digamos, eso. Eso es un poco lo que el hijo trata de explicar, Hernán Calderón Argandoña trata de explicarle a este médico, y a través de esta información, ¿no? Y es ahí en donde comienza esta discusión. Y el propio abogado también, Toti, de Hernán Calderón Argandoña, insiste: si él en realidad hubiese querido matar a su padre, lo habría hecho, ya que estuvo en reiteradas ocasiones con esta arma blanca, tuvo el tiempo precisamente para hacerlo, pero nunca lo hizo. O sea, nunca fue, o habría sido, en este caso, la intención. Si aquí la duda que queda es por qué cambió de manera tan drástica el relato, digamos, ¿no? Desde un principio, donde él había dicho que le habían cortado las manos, que al parecer habían tendones comprometidos, que podría no haber recuperado la movilidad de un brazo, después a algo completamente opuesto, ¿no? Mucho se ha hablado aquí en los medios que esto habría sido un escarmiento, una enseñanza para su hijo. Por supuesto, también como contraparte se dice: no es manera de enseñar a una persona, utilizando no solamente los medios de comunicación, sino que a la justicia chilena también. Respecto al ASA, ahí yo tengo una duda, JP, corrígeme. El ASA es el área de salud ambulatoria del penal, ¿no? En Santiago 1, que es donde está Hernán Calderón Argandoña. ¿Él cumpliría esta prisión preventiva en ese lugar? Porque la parte de ambulatoria entonces no me queda claro. Mira, lo que yo tengo entendido, se entrecortó un poquito, pero creo que va a que si se mantendría o no se mantendría ahí. Él se va directo ahí hasta el ASA, digamos, porque iba a pasar la cuarentena. Recordemos que eso era lo primordial. Y esa cuarentena terminaba, evidentemente, antes del 18 de septiembre, mucho antes del 18 de septiembre, por ahí por el 11 de septiembre. Claro. ¿Qué pasó? Ahí se hizo otro tema de medidas cautelares, otra audiencia de medidas cautelares. Y ahí se decreta finalmente de que él va a seguir quedando con prisión preventiva en el interior del ASA, pedido por supuesto en este caso por el propio abogado Mario Vargas. Y en este caso es Gendarmería también quien autoriza, ¿no?, de que él se mantenga en ese lugar, ya que entiendo que está recibiendo algún tipo de tratamiento y está también recibiendo, digamos, de alguna manera, no las comodidades, sino que si bien todavía está en un proceso de investigación, prefieren cuidar un poco también a Hernán Calderón Argandoña al interior de ese sector que trasladarlo al módulo de primerizos, por todo lo que eso significaría. Ahora, ¿eso tiene que ver con que es un personaje de alta connotación pública? Porque cualquier recluso también podría decir: bueno, yo quiero los mismos beneficios.
Claro, bueno, ahí claramente es un tema que yo creo que pasa por el criterio tanto del abogado y también por el criterio de Gendarmería, ¿no? Que deciden finalmente de que él se mantenga, por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque no sabemos lo que vaya a pasar las próximas semanas, cuando nuevamente se puedan pedir algún tipo de cambio en las medidas cautelares, de que pueda pasar a este módulo de primerizo. Acá, por ejemplo, tiene contacto casi prácticamente constante con su madre, ¿no? Con Raquel Argandoña a través de videollamada. El abogado también puede ir en los horarios que corresponda, ¿verdad?, al penal de Santiago 1 a estar con él. Entiendo que también el abogado, una de las cosas que él pidió, si es que él puede salir justamente del ASA hacia un arresto domiciliario total, era que él se comprometía de que Hernán Calderón Argandoña pasara todo este tiempo en el departamento de su mamá. ¿Y por qué su mamá? Porque es la persona que en este momento podría darle una mayor contención a su tratamiento. Evidentemente, su mamá yo creo que es una de las personas más importantes, ¿no? Y sabemos lo que está sufriendo ella. A nadie le gustaría estar en su lugar. Pero ella sería la persona que tendría que, de alguna manera, ayudar o podría estar en ese lugar. Y además, ofrecer un tratamiento constante, tanto psicológico como psiquiátrico, para que él pueda ir mejorando este trastorno, ¿no? de impulso, de personalidad, ¿no? Bueno, es un tema que todavía continúa, cada día hay un pequeño antecedente más respecto a lo que está ocurriendo ahí en este sector que es el ASA, el área de salud ambulatoria de Santiago 1, donde Hernán Calderón Argandoña cumple esta prisión preventiva de 120 días en un principio, mientras dura la investigación. El padre dice que no se va a querellar por parricidio frustrado, sino que finalmente por un tema de violencia intrafamiliar. Todavía no sabemos en qué va a terminar este caso, la investigación sí sabemos, eso sí, es que continúa, sigue su curso. Juan Pablo, vamos a revisar también lo que está ocurriendo en las calles. Hay anuncios respecto al levantamiento del confinamiento total en